creo que Trotsky Serrano es un ser humano íntegro, un buen amigo, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, una persona que siempre tiende la mano con franqueza y que confía en los seres humanos. Nosotros pasábamos en el barrio imitando las proezas de estos superhéroes y a veces no teníamos una diferencia entre la fantasía de la pantalla de televisión y la realidad, y entonces de esas épocas, y ahí mis cicatrices de la frente, la mayoría de los tiempos muy accidentados de haber estado con mi hermano Javier de Paladines de Justicia, de Batman y Robin, y me acuerdo que 28 de diciembre, que es mi cumpleaños, mi papá ya había comprado los fuegos artificiales y yo para el año viejo descubrí que estaban debajo de un closet, que era el closet justo de mis padres, donde tenían los ternos, la ropa elegante, y yo logré con un cuchillo de mesa falsificar la seguridad desde la parte baja del closet y empecé a jugar con los silbadores, con los diablillos, pero me quemé con uno de esos silbadores y entonces eso hace que el silbador se vaya a donde estaba la funda del resto de cohetes y de fuegos artificiales y hubo un conato de incendio, tuvieron que venir los vecinos, sí. Trotsky Aristóteles, ¿por qué le ha contado a su papá, a su mamá, por qué el nombre? Esa fue la primera tarea y la primera enseñanza. Yo aprendí tempranamente a leer porque una de mis terapias por la travesura constante que tenía y era imparable a pesar de que estaba en el fútbol, en la bicicleta, en fin. Mi mamá me enseñó pronto a leer a los 4 años. 15 años ya era dirigente estudiantil, ya era presidente de la FESE de Y como Cañar. se decía en ese entonces ya empezaban a ser revoltosos, a hacer bulla. Sí, y éramos tan audaces que nos íbamos a los 16 años nos íbamos a Quito, a los paros nacionales. Yo pienso que, o sea, en paros grandes, por lo menos en 5 paros grandes. Como estudiante y luego también. Sí, y creo que el más significativo debe ser en la época del colegio, el paro provincial del Cañar, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Y nosotros nos organizábamos para llevar flores, para dar serenos. No teníamos tanto miedo porque a veces no les conocíamos a las chicas, salíamos por la calle Bolívar esperando la salida de la Providencia o de Luis Cordero, y uno se acercaba a la chica y decía, le presento a mi amigo Paul Zacoto, ahora me presento yo, soy Trotsky Serrano, y yo seguía caminando, conversando con la chica y mi amigo se quedaba ahí. ¿Derecho? ¿Por qué derecho? ¿Siempre quiso estudiar derecho? ¿Siempre quiso ser abogado? Bueno, desde la época del colegio sí me gustó el derecho. Y yo digo que nosotros en el Consejo Estudiantil de Juan Bautista Vázquez y en la FESE del Cañar teníamos conciencia de clase. ¿Cuál fue su primer caso? El primer caso fue... Yo creo que nunca debe olvidarse de eso. Sí, el primer caso fue de un indígena de Ingapirca, que fue víctima del delito de coyoterismo. Y yo soy uno de los pocos fiscales del Austro que, por haber enfrentado a la banda Morocho Quigua y de la que logramos sacar 5 sentencias, hubo una retaliación directa en contra de mi persona, de mi familia. Amenaza. Entraron a robar en mi casa, estando presente mi esposa, mi hijo, mi sobrino y yo. El alcalde es su hermano. ¿Conversan de política ustedes? ¿Hablan? No sé, se aconsejan o evitan hablar de todo eso en casa y se dedican a compartir? Bueno, yo creo que hay una norma de respeto. Quizá esa norma se escribió en tiempos de mi papá cuando éramos muy jóvenes, y es de que nosotros siempre cuando nos piden, mi papá sí lo hacía ya cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo con más frecuencia, en el colegio nunca, pero cuando nos piden la colaboración, el consejo, entonces como que nosotros tenemos ese chip de la política, casi todos, y se conversa sobre política en el entorno familiar, pero muy rara vez.
todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Trotsky Serrano, destacado jurista de Azogues, funcionario público, ex embajador también del Ecuador en Cuba. Vamos a conocer un poco más sobre su perfil, sobre su trayectoria y sobre Azogues, ya que viene de una familia política tradicional de Azogues, de la provincia y del país. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Empiezo siempre este programa y este espacio haciendo una consulta general para conocer al personaje, y es: ¿cómo se define Trotsky Serrano? ¿Quién es Trotsky Serrano? Más allá de las funciones que ha cumplido, más allá de los cargos que ha desempeñado, ¿cómo se define? Yo creo que Trotsky Serrano es un ser humano íntegro, un buen amigo, un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, una persona que siempre tiende la mano con franqueza y que confía en los seres humanos. Bien, nacido en Azogues. Nacido en esta ciudad de Azogues y pasado con una gran experiencia por escuelas y colegios fiscales tradicionales de esta ciudad. ¿En qué sector nació? Y yo entiendo que en ese tiempo tiene que haber sido por el hospital de la policía, de la actual policía. ¿Pero en dónde creció? ¿En dónde fue su barrio? Mi primer barrio de los primeros años de infancia fue en la playa, cerca de lo que era en alguna época la lavadora Vintimilla. Ahí estaba la casa de una tía de mi papá, de la tía Chochita Serrano, y nosotros arrendábamos la planta baja de esa casa. Muy cercana estaba la casa de la familia Palomeque López, de Coita López Serrano, prima de mi padre. Cuando sus papás ya dejaron el Cañirico. Yo entiendo que ellos vivieron en el Cañirico cuando en los primeros años de matrimonio había ya mi hermano Javier, después había nacido yo, y luego ya se estaba ampliando la familia. Estaba en curso el embarazo de mi hermana Melina, y ya de lo que yo tengo uso de razón, época del jardín de infantes, ya vivíamos en el barrio de la playa. ¿A quiénes considera como sus amigos del barrio? ¿Quiénes eran la gallada? En ese tiempo un primo mayor que nos llevaba unos cuantos años, Gastón Palomeque López. Ahora él, bueno, con un accidente que tuvo muy joven, una motocicleta, partió muy pronto al Oriente Eterno, pero él fue el mayor compañero de las travesuras. ¿Qué hacían? ¿Qué travesuras hacían? En esa época la televisión, todavía blanco y negro, las fantasías de Batman y Robin, que no nos perdíamos nunca. Nosotros pasábamos en el barrio imitando las proezas de estos superhéroes, y a veces no teníamos una diferencia entre la fantasía de la pantalla de televisión y la realidad. Y entonces, de esas épocas, y ahí mis cicatrices de la frente, la mayoría de los tiempos muy accidentados de haber estado con mi hermano Javier, de Paladines de Justicia, de Batman y Robin, subiendo árboles, saltando puentes, saltando al río, porque el río estaba ahí muy cerca, y entonces llenos de alegría, de fantasía, y digo yo, de mucha felicidad también, porque todas estas cosas forman parte de lo que significaba en ese tiempo vivir íntegramente la imaginación, la pureza, la ternura de la niñez. Ahora los niños ya están en los celulares, en los dispositivos electrónicos de la tecnología, y yo digo, eso es como una forma de lavarles del cerebro. Tienen sus pros y sus contras, ¿no? Tienen sus pros y sus contras, y yo pienso que es preferible esa vida de travesura, de imaginación, ¿Qué travesura se le salió del control? Bueno, yo me gustaba en fin de año la bulla de los fuegos artificiales, y me acuerdo que 28 de diciembre, que es mi cumpleaños, mi papá ya había comprado los fuegos artificiales, y yo para el año viejo descubrí que estaban debajo de un closet, que era el closet justo de mis padres, donde tenían los ternos, la ropa elegante, y yo logré con un cuchillo de mesa falsificar la seguridad desde la parte baja del closet, y empecé a jugar con los silbadores, con los diablillos, pero me quemé con uno de esos silbadores, y
y entonces eso hace que el silbador se vaya a donde estaba la funda del resto de cohetes y de fuegos artificiales, y hubo un conato de incendio, tuvieron que venir los vecinos, sí, y bueno, lo que se quemó fue la ropa de mi papá y de mi mamá completamente. ¿Y qué le hicieron sus papás? Mi mamá era severa en ese tiempo. Ahora todos llevan al psicólogo, es tiempo el psicólogo era de cuero, y sí, a uno le dejaba lecciones porque ya no volvía a hacer nuevamente esa travesura. Entonces, ¿Y de dónde sale su nombre? Trotsky Aristóteles. ¿Por qué le ha contado a su papá, a su mamá? ¿Por qué el nombre? Esa fue la primera tarea y la primera enseñanza. Yo aprendí tempranamente a leer porque una de mis terapias por la travesura constante que tenía y era imparable a pesar de que estaba en el fútbol, en la bicicleta, en fin. Mi mamá me enseñó pronto a leer a los 4 años. Me llevaba a la escuela Gastón Figueira de San Marcos y yo recibía clases de primer grado a esa edad. Y entonces mi papá ya en un pizarrón con mi mamá, porque nadie podía pronunciar mis dos nombres, porque yo me llamo Trotsky Aristóteles. Entonces me enseñaron en un pizarrón que Trotsky es un nombre ruso que proviene de León Trotsky, que junto a Vladimir Ilich Lenin son los líderes de la Revolución Rusa. Y ahí yo desde muy pequeño empecé para descubrir mi primer nombre, a enterarme, a leer alguna información, y luego Aristóteles fue mucho más difícil. Hasta ahora yo, entre los libros de cabecera, tengo obras de Aristóteles, que es uno de los filósofos más insignes de la humanidad. Yo incluso no creo que sea un ser humano, no pienso que un ser humano tenga tanta capacidad y tanta profundidad. Posiblemente se convirtió en una escuela filosófica. Tal vez Sócrates sí fue un ser humano, pero su alumno Aristóteles, que le superó en muchas cosas que están vigentes hasta la fecha, y que fue un visionario que pensó hasta en la democracia en esos tiempos, hace muchos siglos. Yo pienso que tal vez fue una especie de universidad, de academia. ¿Y al inicio le gustaba su nombre? Trotsky sí me gustaba. Aristóteles me resultaba un poco difícil de comprender, tal vez chocante. Cuando yo en primer grado de la escuela Emilio Abad, siendo alumno del profesor Ruperto Morovejo Calle, él se puso mal genio conmigo porque bueno, yo era un buen estudiante, siempre era abanderado en la escuela, en el colegio, pero creo que estaba distraído jugando con una tiza y él solo me dijo los dos nombres, Trotsky Aristóteles. Y luego yo dije, chuta, eso quiere decir que él está bravo conmigo. Me dijo Aristóteles. Y en el colegio Juan Bautista Vázquez, el doctor Jorge Andrade Cantos, mi profesor de inglés, de manera a veces un poco sarcástica, también con afecto y respeto, pero cuando quería poner un poco más de orden en el aula, me hacía pasar a mí a dar la lección de inglés y me llamaba siempre por mi segundo nombre, como Aristóteles. Hasta ese tiempo, casi 15, 16 años, no simpatizaba tanto con mi nombre. Mi papá me compró una colección de libros con dibujos. Había un autor mexicano, Eduardo del Río, alias Rius, y él escribió Trotsky para principiantes y Aristóteles para principiantes con caricaturas. Era de muy fácil lectura y en ese tiempo no había videos y cosas. Ahí retomé el agrado por mi segundo nombre, porque hasta ese momento era el que me llamaba por ese nombre era para reprenderme. Sí, pero no, es una de las razones por las que siempre me ha gustado la lectura, para poder incluso explicar, porque al margen de todos los demás compañeros del primer día de clase, incluso de la escuela, que le preguntan el nombre a un niño, qué sé yo, ahora que fueron los 100 años de la escuela Emilio Abad y me encontré con 25 de mis ex compañeros, se me ocurre Raúl Ortega Zacoto, un nombre más que normal. Nombres comunes. Y él está en la letra S, después toca Serrano, Trotsky, Aristóteles, y ese nombre, ¿y de dónde salió? Se me tocaba escribir primero cómo se escribe el nombre, quién era, y yo ya pasaba ya con toda la charla técnica que tenía grabada en la cabeza por haber recibido la clase y por haber leído sobre el personaje a los 4 o 5 años, desde los 6 años ya en la escuela Emilio Abad yo ya sabía claramente quién era Trotsky y quién era Aristóteles. Y pesa el nombre, o sea, ya teniendo esta filosofía, este conocimiento de dónde sale su nombre, ¿pesa esto?
Es interesante, no es una carga, ese peso no es una carga. Yo he tenido dos momentos con esta circunstancia. El primero, yo conocí Rusia cuando trabajaba en el IESE y estaba de gerente de becas internacionales, y entonces me fui a firmar un convenio en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, y ahí les llamaba gratamente la atención del nombre de Trotsky. Me llevaron a la tumba de Lenin, me hicieron conocer algunos museos, me hicieron conocer varios lugares en donde funcionó el Ejército Rojo bajo el liderazgo de León Trotsky, y era muy agradable tener ese nombre. A ellos les llamaba la atención. Yo tenía un plus, un halago, solamente por tener el nombre de Trotsky. En Cuba no tanto. En Cuba... Pese a que ahí es una de las cunas de la revolución actual. En Cuba más bien marca un poco la época de la presencia del socialismo soviético, y ese socialismo soviético era de una línea stalinista, y hubo un conflicto político muy fuerte cuando Stalin, después de la muerte de Lenin, asume el poder y termina León Trotsky exiliado, incluso asesinado en México. Y yo diría en más de la mitad del año 2016, cuando estaba estudiando en la Universidad de La Habana, la mayoría de mis profesores me decían Aristóteles o Serrano, porque allá más se habla por el apellido. Y luego sale un maravilloso libro del autor cubano Leonardo Padura, y ese libro se llama El hombre que amaba a los perros. Cuenta los 10 últimos años de vida de León Trotsky, pero también de su asesino, Ramón Mercader. Las dos vidas que van de manera paralela, y cómo la KGB le va formando a Ramón Mercader para que asuma esta misión de asesinarle a León Trotsky. Finalmente sucede esto en México. Este libro es un bestseller, es uno de los libros por los cuales Leonardo Padura ya de 2 años seguidos es candidato a Premio Nobel de la Literatura, y yo creo francamente, porque incluso conozco todas sus obras y le conozco a él personalmente, creo que muy pronto, en los próximos años, él va a ser el próximo latinoamericano Premio Nobel de Literatura. O sea, su nombre, además del tema de sus padres y todo, su nombre es el que de cierta manera le va llevando a leer, a investigar, a prepararse más. O sea, ya cuando les dejaron la espinita de, oye, te llamas Trotsky Aristóteles, investiga por qué. Sí, por supuesto, fue una tarea adicional, porque siempre en los primeros días de clases, los profesores, los compañeros, lo primero que preguntan es de dónde sale el nombre. ¿Y cómo así? Porque hay nombres comunes siempre en la escuela. Hay nombres muy comunes, y además con el tiempo, inclusive ya mi hijo también lleva ese nombre, se llama Trotsky II, es el nombre mío y el nombre de mi papá. Y a él, en cambio, ya llegó la época de Bart Simpson, y pensaban que se llama como Krusty el payaso. Y él también tenía que aclarar, si no es por Krusty el payaso, es por el líder de la Revolución Rusa, y ya para esta época, que ya cayó hace tiempo la Revolución Rusa, entonces ya no se puede explicar fácilmente ese nombre. Sí pesa, pero también educa, es importante, es interesante. ¿Qué número de hermanos es usted? Yo soy el segundo. Primero es el doctor Javier. Sí, yo soy el segundo. Somos muy cercanos, una diferencia, digamos, de 1 año y algo. Pero sí, de niños, de jóvenes, siempre estuvimos iguales en todo, en la misma escuela, en el mismo colegio, con el mismo círculo de compañeros, de amigos, en el deporte, en casi todas las cosas. Yo creo que yo, que soy padre de un solo hijo, siempre decimos que con mi esposa hubiésemos tenido enseguida otro, y se criaban iguales, y esa es la experiencia que yo tuve con mi hermano Javier. Hasta para la complicidad de las travesuras es bueno tener un hermano cercano en edad. ¿Y si se han tapado algo? Yo creo que era más travieso que él. Él sí me tapaba más a mí que yo. Sí. Pero usted se parece más a su papá. Creo que sí. Físicamente. Físicamente, mi hermano tiene los rasgos más de mi abuela Marina Orellana Ávila y de la familia Cañoncelo Orellana, que son más altos. Creo que yo físicamente un poco más pequeño, y sobre todo en el tamaño, en el rostro, un poco más parecido a mi papá, a mi tía Chochita Serrano, a mi abuelita Amelia, más del lado de la familia Serrano, creo yo, sí. Y ya en el colegio Juan Bautista Vázquez, que estudia la secundaria, buen alumno igual, abanderado.
Sí, el colegio Juan Bautista Vázquez ya despierta la conciencia de clase, vamos a darle el nombre propio que debe tener, porque yo a los 15 años ya era dirigente estudiantil, ya era presidente de la FESE de Y como Cañar. se decía en ese entonces, ya empezaban a ser revoltosos, a hacer bulla. Sí, y éramos tan audaces que nos íbamos a los 16 años nos íbamos a Quito, a los paros nacionales con la FESE, y yo en ese tiempo no conocía Quito. Solamente los compañeros nos decían, esta es la avenida 10 de agosto, en caso de que haya represión, todo hay que correr para este lado, hay que gritar el nombre, el número de cédula, y ya lo primero que había ahí, unas 4 o 5 cuadras de manifestación, ya empezaban las bombas y los trucutus y todo, y yo ni conocía siquiera bien la ciudad de Quito, pero estaba en eso. Y conocí por la FESE muchas provincias, luego en la FEUE de Cuenca, en la universidad conocía todo el país, o sea, todas las ciudades universitarias, porque nos pusimos en la necesidad de reorganizar la FEUE nacional. Pero desde la FESE... ¿De cuántos paros participó? Yo pienso que, o sea, en paros grandes, por lo menos en 5 paros grandes. Como estudiante y luego también. Sí, y creo que el más significativo debe ser en la época del colegio, el paro provincial del Cañar, en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, porque en ese paro se militarizó la ciudad de Azogues. Claro que había mucha rebeldía, había una ciudad que se levantó con fuerza, con dignidad, pero vino el batallón Galápagos, vinieron los policías de todo el austroecuatoriano, después de Guayaquil también, y estábamos invadidos con puro antimotines, trucutus y cosas. ¿Fue preso? En ese tiempo no, en la universidad, pero no, me reconocieron que yo era el presidente de la FEUE y en lugar de legalizar la detención me dieron unos cuantos toletazos y me fueron a votar por el sector de la Feria Libre. ¿En Cuenca? Pero en Cuenca sí, no fui preso, o sea, no estuve. ¿Lanzaba piedras? Sí. Era uno de los mecanismos de defensa, también a ratos de bombas Molotov. De rebeldía. No. Bombas Molotov menos, porque yo tenía la idea que ponen en riesgo de lado y lado. Pero las piedras igual, pues. Creo que menos, porque ya las bombas Molotov, el que lanza puede tener un accidente, el que recibe al otro lado también se puede sufrir quemaduras, una serie de cosas. Creo que hay adrenalina y hay riesgos que no son necesarios. No. O sea, su formación guiada de su padre y también ya del entorno siempre marcado del ámbito de la izquierda, de la rebeldía. Sí. Yo además, después ya de salir del colegio Juan Bautista Vázquez y en la Universidad de Cuenca, pude conocer a otros compañeros, a otros líderes, como el doctor Diego Delgado Jara, el doctor Patricio Torres, el doctor Darwin Muñoz Serrano, y aprender también de ellos, especialmente de Diego Delgado, porque él era un investigador, tenía una metodología de estudio, era muy serio, y ahora uno si le encuentra a Diego Delgado en la calle es un hombre enciclopedia y tiene un maletín lleno de cosas, de recortes, de temas, todas las cosas que él argumenta tienen una fundamentación pero sólida. Y yo creo que ya en la escritura, para poder escribir los varios libros que he escrito, me basé mucho en la metodología de la investigación de Diego Delgado y de un profesor que tuve en la Escuela de Sociología de la Universidad de Cuenca, que es el doctor Lucas Achi Subía, un chileno exiliado en el tiempo de la dictadura de Pinochet, pero muy inteligente. Yo no tuve, como el resto de mis compañeros de Derecho, el problema de no poder hacer la tesis, porque por las cuestiones de la FEUE, yo también estudié y aprobé un año de filosofía y un año de sociología, y en sociología aprendí a escribir e investigar, porque tuve un gran profesor que era el que escribió el manual que seguía toda la Universidad de Cuenca, Métodos y Técnicas de la Investigación, el doctor Lucas Achi. Y cuando yo estaba en tercer año de Derecho y tenía conocimiento, dolor de estómago cuando leí el nombre de Lucas Achi, porque el profesor que nos enseñaba en Derecho no sabía la metodología de la investigación, me voy el siguiente año, me matriculo en Sociología y el autor del libro me da clase.
y desde esa fecha hasta la actualidad tengo una herramienta que después se perfeccionó en Cuba, ya es mucho más rigurosa la educación, pero creo que ahí aprendí a escribir correctamente, investigar, escribir, a fundamentar, a hacer libros. Y para pasar ya a la época universitaria, ¿quiénes eran sus compañeros del colegio? ¿Quiénes eran su generación, su promoción? Bueno, yo tengo de entre mis compañeros de colegio y amigos más cercanos, está Fran Palomeque, que llegó a ser un personaje de la televisión. Él desde joven trabajaba en Radio Ondas Cañaris, igual que sus hermanos. Tenía muchas inclinaciones por los temas del periodismo. También fue mi compañero y muy amigo cercano Jorge Hidrobo Coronel, falleció joven. Fue mi compañero de escuela y de colegio Paul Zacoto, tanto en la escuela Emilia Abad como en el colegio Juan Bautista Vázquez, muy amigo. Jaime Rivera, que fue dueño de la pollería 87, creo que eran Wilson Romero, el doctor Wilson Romero Rodríguez, eran mi entorno más cercano, los amigos. ¿Qué hacían? Cercanos. ¿Travesuras también? ¿O ya se calma un poco en el colegio? Yo creo que en el colegio ya teníamos algunas otras cosas. En el colegio también ya era la época de la adolescencia, de las primeras novias enamoradas, y nosotros nos organizábamos. Lo que sí teníamos la buena costumbre teníamos la buena costumbre que nadie tomaba de ese grupo, y nosotros nos organizábamos para llevar flores, para dar serenos. No teníamos tanto miedo porque a veces no les conocíamos a las chicas, salíamos por la calle Bolívar esperando la salida de la Providencia o de Luis Cordero, y uno se acercaba a la chica y decía: le presento a mi amigo Paul Zacoto, ahora me presento yo, soy Trotsky Serrano. Y yo seguía caminando, conversando con la chica, y mi amigo se quedaba ahí. Solo era una estrategia pero no estábamos esperando, como dicen, como era en ese tiempo, que alguien le haga los planes, que le haga llegar un papelito. Quedé molestando, que saludando. No, directamente no mandábamos saludos ni nada de eso. Y en ese tiempo era época de valientes, porque había el teléfono ese antiguo, uno tenía que llamar y contestaba el papá. Que era el teléfono de dar la vuelta. Claro, contestaba el papá y uno pedía conversar con la y nunca le pasaba, pues, era imposible. Entonces sí era un poco más difícil. Ahora todos los chicos tienen el celular, tienen redes sociales, tienen todo. Y creo que por eso había que ser un poco más audaz, perder el miedo. Entonces nosotros nos organizábamos para eso. Algunos compañeros, Joel Jara, uno de ellos, tenía un equipo con una casetera, con las canciones de Franco De Vita, de Ricardo Montaner, y con eso íbamos siguiéndolos de las chicas para antes de hacernos amigos. Era bonito, y también a veces... Sano. A veces en ese tiempo literatura con nuestro profesor, el doctor Bolívar Cabrera Berezueta, él nos hacía realmente leer mucho de la literatura latinoamericana. Entonces teníamos los poemas de José Martí, de Pablo Neruda, y siempre teníamos algunas cosas para poder... unas frases para dedicar. Tener unas frases de respeto, no éramos al estilo Bad Bunny de malas palabras. Doctor, y de ahí pasa a la universidad, Derecho. ¿Por qué Derecho? ¿Siempre quiso estudiar Derecho? ¿Siempre quiso ser abogado? Bueno, desde la época del colegio sí me gustó el Derecho. Y yo digo que nosotros en el Consejo Estudiantil de Juan Bautista Vázquez y en la FESE del Cañar teníamos conciencia de clase, porque cuando en el gobierno del doctor Rodrigo Borja mismo, en una estrategia de reducir el tamaño del Estado, con la primera ley de modernización del Estado, se afectó a varias empresas del Estado, una de ellas Guapán. Cuando era todavía estatal. Y entonces Guapán, cuando era estatal, estamos hablando del año 88, 89 quizá, se reduce drásticamente la nómina de trabajadores, y era la única empresa, y es de las pocas empresas de la provincia, y la única de Azogues, y yo creo que sí causó conmoción en muchas familias, y fue el único consejo estudiantil, y después ya la FESE, que logramos movilizar a varios colegios. Hicimos una toma simbólica más bien alrededor, porque habría sido muy irresponsable tratarse de entrar en las instalaciones de la empresa, de la fábrica, y hacer una toma real, pero hicimos una vigilia desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde,
y no era porque alguien nos pidió hacer, era conciencia de clase. No teníamos un solo compañero que tenga un papá que ha sido despedido, ni siquiera de la directiva ni de ninguno de los cursos de Juan Bautista en ese tiempo, pero era conciencia de clase. Y ahí dijo usted, tengo que estudiar Derecho. Tengo que estudiar Derecho para entender también qué está pasando, por qué le sacaron, cómo es que tienen un contrato colectivo de trabajo. ¿Y su papá nunca le dijo, ve Trotsky, me gustaría que estudies Derecho, o siempre les dijo, lo que ustedes quieran hacer, pero estudien? Él siempre respetuoso de nuestras decisiones, nunca nos insinuó la posibilidad de estudiar la carrera del Derecho de ninguna otra carrera. En efecto, la recomendación era ser profesionales y tener en la profesión una vocación de servicio, saber para qué se estudia, porque no se trata de tener un título, sino de que ese sea una herramienta para servir a la gente. Y usted, revolucionario, con conciencia de clase, como lo califica usted, y su papá ya era diputado en ese entonces. Cuando yo estaba en el colegio con Bautista Vázquez, sí, él ya era diputado. Ya fue diputado en el gobierno de León Febres Cordero primero y después en el gobierno del doctor Rodrigo Borja. En ese tiempo las elecciones eran a mitad de periodo y los diputados duraban solo 2 años. Y cuando habían las elecciones intermedias que no venían con la papeleta presidencial, como que despuntaban un poco más los líderes locales. Y en esas elecciones personales. En esas elecciones intermedias él arrasó electoralmente, tanto en la época del gobierno de Leo Febres Cordero como también más aún en el tiempo de Rodrigo Borja. Había una tendencia para llevar dos diputados que se elegían en ese tiempo. ¿Y usted haciendo campaña igual con su papá ya? No tanto, a él no le gustaba mucho que le acompañemos a hacer la campaña, porque la campaña es de la noche, que el día siguiente hay clases, y hay que estudiar, hay que dar exámenes, y hay que ser buen estudiante. Cuando era fin de semana, las caravanas de los sábados, de los domingos, ahí sí nos íbamos toda la familia, y no nos pedía él que nos vayamos, y mi mamá siempre tenía las ollas de comida, las cosas, la organización del Frente Femenino, y más nos apegábamos a ella para participar de la campaña. Entonces su papá siempre quiso mantenerles al margen a ustedes. Sí, porque la política a veces también es una guerra de pasiones, de confrontaciones, de enemistades, y cuando uno está en el día a día de la política también va viendo esas cosas, y cuando hay la cercanía del parentesco familiar es doloroso. En lugar de motivar, desmotiva. A momentos le preocupa y le genera una situación que para la edad, sobre todo cuando está en el colegio y todo, le distrae. Entonces le decía, no, yo no quiero que ustedes se distraigan, que sigan estudiando, sigan sacando buenas notas y todo, y los fines de semana sí, pero siempre y cuando ya mi mamá dé el reporte de que estamos al día con los deberes, con las lecciones. Pero más apegado a la política su hermano Javier. Yo pienso que los dos, en el tiempo del colegio y de la universidad, inclusive yo estaba mucho más entregado a la tarea de la política. Yo estuve de presidente del Consejo Estudiantil de Juan Bautista Vázquez, de la FESE del Cañar, vicepresidente nacional de la FESE, presidente de la FEUE de Cuenca, presidente de la FEUE del Ecuador. Y en ese tiempo Javier fue presidente del Consejo Estudiantil de Juan Bautista Vázquez y vicepresidente de la FESE. Estábamos en la misma militancia, en la Juventud Socialista y todo, pero como que yo estuve mucho más comprometido, más involucrado, más entregado casi a tiempo completo. Incluso mi vida universitaria se distribuía en los tiempos de asistir a clases y el resto de estar en el activismo. ¿Quiénes eran sus compañeros en la universidad? En la universidad... ¿Había gente de Azogues? En la universidad, uno de los compañeros y amigos de Azogues es el doctor Renan Ramírez, de los compañeros de allá de Cuenca, de los militantes de Luis Tapia Carreño, que es escritor, otro compañero que además es mi compadre, George Galarza. Yo diría que éramos los más cercanos tanto para el estudio como para la militancia. Y de Azogues solo quedamos pocos, y uno de ellos el compañero Renan Ramírez, el doctor Renan Ramírez, con el que viajábamos juntos, estudiábamos, revisábamos las materias, las tesis, en fin. Creo que en los otros... O sea, la universidad no tenía tiempo usted ni para hacer travesuras, solamente dedicado ya a la militancia y al estudio.
En la universidad hicimos la escuela de formación política con el doctor Diego Delgado y eso nos tomaba mucho tiempo. Esa escuela venían incluso figuras y cuadros de diferentes países de América Latina, de Cuba, de Argentina, de Chile, de Uruguay, no solamente nuestros compañeros, entre los más destacados el propio Diego Delgado y Enrique Ayala Mora. Esa era una de las responsabilidades que yo tenía como secretario general de la Juventud Socialista de la provincia de La Suay. Y luego cuando reorganizamos la FEUE del Ecuador, hicimos una gira nacional por todas las ciudades que tenían universidad. Y esa gira se volvió internacional porque los compañeros de Colombia nos invitaron a formar parte de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, la OCLAE. Y cuando ya organizamos el Congreso de la FEUE Nacional, también a poco tiempo formamos parte del Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes de la OCLAE en su fase preparatoria que fue en Colombia y el festival como tal que fue en el año 97 en La Habana, Cuba. Entonces, y termina la universidad usted, ya se gradúa de abogado, doctor en leyes. ¿A qué se dedica? En ese tiempo yo empecé el ejercicio de la profesión, libre ejercicio por un tiempo. Trabajé tanto en Azogues como en Cuenca con las comunidades eclesiales de base. Los casos que tenía y que atendía de manera gratuita eran la mayoría de ellos casos contra los coyotes. ¿Cuál fue su primer caso? El primer caso fue... Yo creo que nunca debe olvidarse de eso. Sí, el primer caso fue de un indígena de Ingapirca, que fue víctima del delito de coyoterismo. Él estuvo preso durante 4 meses en Texas y en ese tiempo diríamos un equivalente a $10,000 debía haber sido la inversión que él hizo a través de las hipotecas de propiedades y cosas. Y fue uno de los casos en donde yo me involucré mucho. Trabajamos con la Pastoral Social de Cuenca, con Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, incluso para generar un recurso para poderle ayudar a él. Le pagábamos hasta los pasajes para que venga de Ingapirca, un par de veces para que se quede aquí en Azogues para las audiencias. Entonces yo sí me involucré, me comprometí y yo creo que ese primer caso, con unos 10 más que vinieron de esa materia, y el hecho de tener a la familia, a mi hermano Cristian, más de 30 años ahora ya en Estados Unidos, y la mayoría de mi familia materna en Estados Unidos, me motivó a estudiar Derecho Migratorio. Yo hice un posgrado de Migración y Derechos Humanos en la Universidad de Cuenca y la Universidad de San Marcos de Lima, y después del PhD que hice en Cuba sobre Ciencias Políticas, es en Política Migratoria. Entonces yo me dediqué más a eso. A raíz de ese primer caso. Y sí, más de 20 años de investigación, y mi línea investigativa ha sido sobre eso, incluso aportar en materia de reformas que se han hecho sobre el delito de tráfico de personas, y saber que penosamente en ese tiempo, más ahora un poco menos, penosamente en el sistema de justicia como que era tolerado. Yo diría, hablamos de hace más de 20 años para atrás, pero en esa época habían a los denominados coyotes, cosa contradictoria, les pedían a ellos como si fuesen benefactores, les pedían fundas de caramelos, pero una de las cosas que más me llamó la atención es que incluso en un campeonato de indoor fútbol y un campeonato de vóley que se jugaba en las canchas del comando de policía, auspiciaba a uno de los coyotes, al que le ganamos el juicio con este caso del señor de Ingapirca. Doctor, ¿y ya cuánto tiempo ejerce usted libremente la profesión? Bueno, de ahí yo me vinculé al municipio de Delej. Teníamos a un compañero, el primer alcalde de Delej, el profesor Tarquino Abad Nivelo, y yo... De la línea socialista. Él era socialista, sí, es un gran ser humano, ahora vive en los Estados Unidos, igual que su familia, y yo colaboré en esa administración. Ahí estuve un par de años, aportamos, fue para mí también una responsabilidad grande y un aprendizaje. En ese tiempo hubo una pelea de David contra Goliat,
ahí me interesó mucho el derecho administrativo y también el derecho penal, pero en el derecho administrativo en esa época la administración de Fernando Cordero Cueva había designado a la meseta de Pachamama como lugar en el que tenía que emplazarse el botadero de basura de Cuenca. Y se realizó realmente una acción titánica para evitar que eso suceda. Nosotros presentamos una demanda ante el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, presentamos una queja a la UNESCO porque Cuenca estaba recién declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y estaba pretendiendo destruir un santuario de altura Cañari en la meseta de Pachamama. Presentamos acciones incluso en materia de límites, porque la meseta de Pachamama era la línea divisoria entre el cantón Cuenca de la provincia de La Suay y el cantón Delec de la provincia del Cañar. No era todo de Cuenca como para poder hacer ahí un botadero de basura. Y yo pienso que uno de los primeros logros más significativos, porque Cuenca tenía en ese tiempo un equipo jurídico, solo los que firmamos los escritos eran 12 abogados, pero habían 27 abogados. Y yo tenía... Y muy aparte de eso, el contexto, ¿no? Cuenca, una ciudad enorme, contra Delec, un cantón recién creado. Contra un cantón joven, recién creado, y realmente la fuerza de la razón y el estudio, porque documentos no teníamos nada. No había documentos. Yo tengo una buena amistad con el doctor Juan Cordero Íñiguez, el cronista vitalicio de Cuenca. Desde ese tiempo él me recomendó algunas cosas que había que buscar en el Archivo Nacional de Historia. Y entonces yo viajé a Quito, al Archivo Nacional Aurelio Espinosa Polit, a encontrar información. Y después, luego de varias entrevistas con arqueólogos, para plantear las acciones. Y de ahí el hecho de poder, yo en ese tiempo tenía 26 años de edad, antes de los 27 años tenía clarísima ya la historia de límites de la provincia del Cañar, los sitios arqueológicos más importantes, la historia cultural, porque claro, logré entrevistar a los 7 historiadores más importantes del Ecuador y visitar las bibliotecas más grandes y los archivos más grandes. En un tiempo de 2 meses armamos un alegato con el que logramos parar esta amenaza y con el que logramos ganar el primer juicio contencioso administrativo grande que yo gané a los 26 años a todo un departamento jurídico gigante. Fue ese, en el pequeño municipio de Delec, y Delec no pudo contratar otro abogado, no tenía plata para más, era solamente el procurador síndico y el propio equipo ahí, una secretaria y un asistente que ayudaban a foliar los documentos y a organizar los expedientes. Y ahí se vincula ya al sector público por completo, como funcionario. Ahí me vinculo como funcionario en el sector público. Ya después también hay algunas cuestiones de carácter personal y familiar, porque cuando yo salgo de Delec estoy un tiempo en el municipio de Azogues y luego en la época del doctor Molina. En la época del doctor Víctor Molina estoy un tiempo corto. Luego de que ya me caso, recibo la propuesta del doctor Jorge Cuello González, alcalde del cantón Chordelej, y con el alcalde del cantón Chordelej organizamos un equipo de trabajo realmente formidable, y yo colaboré en ese municipio como procurador síndico también casi 3 años. Y claro, Chordelej en ese tiempo ya tenía una proyección grande de ser una ciudad no solo turística sino artesanal. Como es ahora. Y en esa gestión, en esa administración se firmaron los 2 grandes convenios que consolidaron a Chordelej. El uno con el municipio de Miraflores, Lima, porque una cosa bien bonita que yo aprendí ahí es que la técnica de la filigrana, de la joyería, esa técnica viene de los árabes. Después de la invasión de los moros, como llaman los españoles, entra en España. Y luego los españoles se asientan en Lima, en el Virreinato de Lima y en el municipio de Miraflores, donde forman una escuela de artes y oficios en filigrana. Y en Chordelej se estaba perdiendo. La familia Macao, la familia Jara, en fin, por la migración y por la muerte de los artesanos viejos, se estaba perdiendo esos saberes, esa cultura. Y nosotros hicimos un hermanamiento con Miraflores,
para que vayan a estudiar ahí los artesanos de Chordelej. Y después se generó también un premio a las buenas prácticas locales que era financiado en parte por el municipio y en parte por los mismos artesanos, que era ya el pasaje y la estadía 6 meses en Miraflores para que vengan perfeccionando la técnica de filigrana. Y el otro municipio fue Minas Gerais en Brasil. Minas Gerais también es realmente una de las maravillas que tiene Sudamérica en tema de joyería, y ellos trabajan también no solo con oro, plata, sino con el gorfil. Entonces yo digo, cada trabajo es un aprendizaje, y uno de los aprendizajes más fuertes, más profundos que tuve en tema artesanal fue el de haber trabajado en Chordelej, además con el alcalde obsesivo, yo diría, no solamente trabajador. Yo le estimo, le respeto mucho como maestro, como amigo, pero el doctor Jorge Cuello a las 2 de la mañana, y yo me acuerdo con mi esposa Marcia, mi hijo recién nacido, llegaba a golpear la puerta de la casa porque se le ocurrió alguna idea, quiere hacer una ordenanza, quiere desarrollar algún proyecto, y convocaba reunión en mi casa, en la casa del director financiero, que también ¿Usted se fue a vivir en Chordelej? Yo estaba en Cuenca en ese tiempo. Yo estaba viviendo en Cuenca. Y él se iba a Cuenca. Él se iba a Cuenca, a mi casa, a la casa del ingeniero José Vázquez o a la casa del economista Edmundo Villavicencio. Ellos eran un poquito mayores a mí en edad, pero asimismo de matrimonios jóvenes, con hijos pequeños. Y luego ya las esposas se asociaron para hacer llorar a los guaguas. Ellas también se iban con las guaguas tiernas para que lloren duro, para que el doctor Jorge ya nos deje descansar. Pero en ese ritmo también aprendimos mucho, y fue la época del despegue, porque también era un municipio joven que se estaba estructurando, se estaba armando, y fue la consolidación y el despegue de esa potencia artesanal que es Chordelej para el Ecuador, no solo para el Austro. ¿Y nunca le propusieron a usted ser candidato? Bueno, yo en realidad cuando estuve con la doctora Guadalupe Larriba en la directiva del Partido Socialista, sí participé de candidato en una lista nacional. La lista fue 17-18 y era precisamente después de que ya se aprobó la Constitución de Montecristi. En el 2009. Sí, entonces en ese tiempo encabezó la doctora Silvia Vega y yo estuve tercero en esa lista, pero era más bien por apoyar, una cuestión disciplinaria y de apoyo. El partido le dijo, vos eres así y punto. Sí, y yo estaba en la directiva nacional y nosotros estábamos consolidando la necesidad de que exista también una línea de izquierda, y claro, no nos fue tan bien porque ese fue el mejor momento de la Revolución Ciudadana a nivel nacional. Tanto la aprobación de la Constitución de Montecristi, que fue del 70 y pico %, como el siguiente proceso electoral, que también se mantuvo en el 70, arrasaron en todo el país, listas nacionales, listas provinciales, en fin. Luego de eso ya no participé en elecciones, más bien tuve varias responsabilidades. Una de ellas, de las más interesantes, fue el IESE. Creo que el Instituto de Crédito Educativo y Becas, que me permitió estar en una de las áreas más importantes de la realización de los seres humanos, que es la educación. Una de las áreas en donde, por ejemplo, en ese tiempo, 2.700 estudiantes ecuatorianos cursaron las aulas de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, y de forma totalmente gratuita se educaron y se graduaron como médicos en esa isla que tiene limitaciones, que tiene pobreza, pero que les regaló la educación a nuestra gente de hogares, de familias con necesidades que a lo mejor no hubiesen podido estudiar con sus propios recursos. ¿Y nunca más le propusieron? ¿O usted dijo, yo candidato ya no, estoy para apoyar, para organizar o para ser funcionario? Luego de eso no, porque vino una época en la que yo ya no podía participar porque fui fiscal. Y entonces el rato que yo ya gané el concurso de fiscal y ejercí en la fiscalía en la provincia de La Suay, en varias fiscalías de varios cantones, tanto en Cuenca como en Paute, también estuve un par de años en Nabón, y hasta 4 meses en Camilo Ponce Enríquez, que es uno de los cantones más peligrosos del Ecuador, realmente muy complicado ese cantón. Y entonces una de las reglas de la fiscalía era que no hay cómo participar en elecciones, o que hay que renunciar para
para asumir una candidatura. Entonces de ahí transcurrió un tiempo más o menos largo, casi de 10 años. Durante ese tiempo yo tuve una comisión de servicios sin remuneración para trabajar en la comisión de límites del Cañar, que me invitó el prefecto Santiago Correa, y después tuve otra comisión para estudiar en Cuba, donde fui con mi esposa y mi hijo a vivir y hacer mi PhD. Entonces, más o menos 2 años y medio. ¿Ya no le interesó entonces ser candidato? Pese que usted ha organizado desde joven. Yo ya me desconecté, incluso ya me fui a vivir fuera del país. Ya, y claro, hubo una situación incluso de riesgo propia de la actividad de fiscal, porque yo soy uno de los pocos fiscales del Austro que, por haber enfrentado a la banda Morocho Quigua, y de la que logramos sacar 5 sentencias, hubo una retaliación directa en contra de mi persona, de mi familia. Amenaza. Entraron a robar en mi casa, estando presente mi esposa, mi hijo, mi sobrino y yo, y nos mantuvieron secuestrados desde las 10 de la noche hasta la madrugada. Entonces, ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? Eso es hace casi 10 años. Hace casi 10 años, y después de que nosotros tomamos la decisión, porque todo el mundo nos decía, vende la casa de Chuquipata y ya ándate a cualquier otro lado porque no es seguro. Nosotros organizamos el barrio, hicimos bingos, actividades, pusimos el botón comunitario, pusimos las cámaras, pero para lograr que ese juicio llegue hasta el final con una sentencia, ya se complicó la situación, hubieron amenazas. Yo entré al sistema de víctimas y testigos porque los señores de esta banda llegaron a la fiscalía en el centro de Cuenca a tratar de agredirme, entonces se volvió peligroso. Y ahí sí, la mejor decisión que podíamos tomar, y por eso que la Fiscalía también lo autorizó, era una comisión de servicio para salir del país. Porque de los casos de los Morocho Quigua, ustedes pueden ver, hay unos 400 robos de ganado. De todo, robo de domicilio, robo de ganado, secuestros, pero la gente no denunciaba. Solo existen desde el año 2010 al 2016, solo existen 4 sentencias en contra de los Morocho Quiguas, y la una es la demanda que yo presenté, porque el momento de la agresión y del forcejeo con estas personas de accidente, porque yo no quería defenderme, porque yo sé que si a uno le llega a atacar 7 personas armadas y uno reacciona, le van a disparar y le cuesta la vida. De accidente, más bien para defenderme, porque tenía rotas las costillas, yo levanto las manos y saco el gorro y el pasamontañas de uno de los delincuentes y le reconocemos a esta persona que fue sentenciada. Pero llevar adelante ese proceso fue muy, muy difícil, muy complicado, lleno de amenazas, de persecuciones. Por lo tanto, para mí era necesario... Ya fue complicado. Era necesario este exilio provechoso. Yo diría que crecimos mucho como familia, como seres humanos, no solamente en la educación y en la experiencia de vivir en otro país, sino que durante ese tiempo también que nosotros vivimos en paz en Cuba, 2 años y medio, transcurrió el juicio, se logró la sentencia, se logró la captura, y ya nos dejaron de amenazar y de perseguir. Entonces yo digo, yo he vivido en carne propia, ahora que todo el mundo habla de la inseguridad, de las amenazas, ¿no? Yo he vivido en carne propia, no las amenazas, las retaliaciones. Pero por suerte en ese entonces no era como es ahora. Ahora el Morocho Quigua son niños de pecho al lado de realmente los grupos delictivos que hay. Yo creo que la forma de trabajar de los Morocho Quigua, en pocos casos, porque sí hay casos con muerte. Una de ellas fue la del doctor Fausto Malo, que fue asesinado en su casa en una situación similar a la que me aconteció a mí. Pero en los otros casos ellos no buscaban matar, lo que buscaban es intimidar, una retaliación, llevarle a un familiar secuestrado, al otro pedirle dinero, y en realidad no eran de la peligrosidad de las bandas que existen ahora. Hablar de los choneros, de los lobos, que son personas que a sangre fría le quitan la vida a cualquier ser humano. Entonces yo pienso que ese sí fue un momento delicado en el que yo ya, no solo que salí de la política, salí del país para preservar la vida de mi familia y para tener la tranquilidad, incluso para cumplir una aspiración que yo tenía desde hace tiempos, que era la de hacer el PhD. Ahí es cuando se fue usted de embajador de Ecuador en Cuba.
Ahí es cuando yo en inicio me fui con el embajador Fabián Solano Moreno, y la función que yo desempeñaba era la de ministro. El ministro es el segundo a bordo de la embajada. El embajador Fabián Solano cesa la función y yo me quedo de embajador, y después entra la embajadora María Augusta Calle. Entonces yo tuve la suerte de que, por ejemplo, en el año 2017, el 10 de agosto de 2017, que se celebra, fuera del país se celebra el Día Nacional del Ecuador, el 10 de agosto, celebramos en el buque Escuela Guayas, con orquesta del buque Escuela Guayas, con comida ecuatoriana preparada en el buque Escuela Guayas, y con las dos orquestas más grandes de Cuba también en el buque Escuela, y comida cubana. Es decir, hicimos una gestión que nos duró casi 7 meses para lograr que el buque Escuela, que hacía una gira de investigación por Canadá, vaya haciendo una paradita en Cuba, y generamos también las provisiones necesarias para que tengan ellos, sobre todo los frutos del mar llegados de Ecuador, con los que podían hacer realidad este ¿Qué sueño. tal esa experiencia de ser embajador? Muy interesante porque yo no soy diplomático de carrera, hice la escuela diplomática de 6 meses para poder entender un poco más, poder servir a la gente y entender con más claridad ese rol, pero diríamos era una diplomacia pueblo a pueblo, persona a persona, porque ¿cuáles eran los ecuatorianos en Cuba? Estudiantes. ¿Y qué necesitaban los estudiantes? Necesitaban todo. Entonces yo hice un recorrido de la isla, de todas sus provincias y de todas sus universidades, y tenía incluso la información de cada uno de los estudiantes, cómo está, en qué asignaturas tiene problemas, con qué profesor hay que conversar, cómo se le puede ayudar. Inclusive en el caso de algunos estudiantes de Azogues, como Marianita Morocho, que es una gran médico, a la que le mando un abrazo gigante, sé que también está por hacer un nuevo posgrado en España, les poníamos hasta una familia que les acoja, porque había el miedo. O sea, no solamente le da la beca, sino es una familia donde nunca nadie ha salido del país, y dice, ¿y dónde va a vivir? ¿Quién va a ver por ella? No, pero ahí ahí es como un internado, y no, pero eso no es suficiente, yo necesito que alguien vea. Entonces yo les buscaba. Y Cuba es así mismo como nos pintan, del hambre, la necesidad, la pobreza. Yo creo que es bastante diferente a lo que se pinta, porque es el país más agraviado, más insultado que existe en el planeta, porque tiene un enemigo poderoso que es los Estados Unidos. Hay pobreza, hay necesidad, pero hay otra clase de seres humanos que se han formado de manera diferente y con valores, que es gente muy buena, muy solidaria, y ahí tienen la oportunidad de manera gratuita de acceder a la educación y a la salud y a los servicios que, según mi concepto, son suficientes para una vida digna del ser humano. Aquí, cuando una persona tiene cáncer, se le acaba la vida a la familia, tiene que hacer un bingo, tiene que vender la casa, si es que cuenta con una casa, el carro, y Solca le dice, tiene 3 meses de vida, se quedó en la calle y no hubo quien le defienda. En Cuba, penosamente, muchas familias, muchos amigos cercanos han pasado por el cáncer y tienen una sobrevida de cuando menos 8 años, y el Estado les da todo. Hace poco una amiga, la doctora Mayra Bárzaga García, investigadora de la Universidad de La Habana, se operó recientemente de un cáncer y a ella no le falta nada en su país. Aquí en el Ecuador no le hubiese ido tan bien. Doctor, y para ir finalizando, es algo que se preguntará a la gente. Por ejemplo, en estas épocas que ahora llegamos, Navidad, fin de año, épocas festivas en las que se pasa en familia, es público y todos ya identifican que el alcalde es su hermano. ¿Conversan de política ustedes? ¿Hablan? No sé, se aconsejan o evitan hablar de todo eso en casa y se dedican a compartir? Bueno, yo creo que hay una norma de respeto. Quizá esa norma se escribió en tiempos de mi papá cuando éramos muy jóvenes, y es de que nosotros siempre, cuando nos piden, mi papá sí lo hacía, yo cuando yo estaba en la universidad me acuerdo con más frecuencia, en el colegio nunca, pero cuando nos piden la colaboración, el consejo, entonces como que nosotros tenemos ese chip de la política, casi todos
y se conversa sobre política en el entorno familiar, pero muy rara vez. Lo general es que ese entorno más bien respeta los vínculos sagrados de los afectos, de estar pendiente de los detalles, de la salud de los miembros de la familia, de los logros de los más jóvenes de la familia, y pocas veces tocar el tema de la política. Entonces, yo digo, cuando me estoy acordando ahora, en el tiempo de mi papá y de mi madre en Acción Social Municipal, ellos nos pedían de vez en cuando, mi mamá más seguido, que les ayudemos en algunos temas, en las ordenanzas, en la redacción de algunos proyectos y cosas, y nosotros con todo gusto lo hacíamos. Y de vez en cuando, igual también le de vez en cuando también, cuando Javier considera necesario, sí pide algunos consejos, y esa es la regla, diríamos, porque así como Neruda sabía aconsejar que no hay que romper la armonía eterna del silencio con palabras que no tengan la sabiduría, la profundidad y el amor, él no rompe la armonía del silencio cuando no sea estrictamente indispensable y necesario. Son algunas veces, son pocas veces, y nosotros siempre estamos prestos para colaborar con él, para sugerir alguna cosa, tanto mi papá, en algunas ocasiones yo y otros miembros de la familia, los primos, y desde luego nos sentimos muy bien representados por él. Creemos que el compromiso con esta ciudad, que es un compromiso eterno de servicio, se mantiene y se refleja en cada una de las acciones de él, pero no necesariamente hay un trabajo en equipo de la familia para sugerirle cosas, más bien hay completo respeto de lo que él decida, de cómo organiza su tiempo, su equipo de trabajo, y cada uno de los pasos que le corresponden dar en esta responsabilidad. Doctor, para finalizar ahora sí, su padre político, su hermano político, usted también ha hecho carrera de cierta manera en el sector público, de ladito, pero siendo política. ¿Qué es, dos respuestas, qué es lo mejor que les ha dado la política, o le ha dado la política a usted, y lo peor que le ha tocado pasar en la vida política? Yo diría que lo mejor que puede dar la política es la posibilidad de materializar desde el corazón y desde la solidaridad algunas acciones, algunas obras para la gente que necesita. Es como que cuando uno está en la escuela sueña cosas, ve gente que está pidiendo caridad, que no hay justicia social, que no hay equidad, y la política sí es una herramienta para poder solucionar algunas de esas necesidades y de esas demandas. Yo creo que la solidaridad en acción, para darle un concepto. Y en cambio el otro extremo es la ingratitud. Y yo, que soy un convencido del mensaje del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, él enseña que la gratitud es un valor humano que hay que formar, y que en la política la gratitud es una excepción. Yo, antes de irme a vivir en Cuba, pensaba que la gente tenía que ser grata, y en la política hay muchos ingratos, y algunos detractores, y algunos enemigos, y algunos exalcaldes, y resulta que siempre han sido ingratos y serán, y así morirán. La gratitud es un valor que solo tiene la gente buena. Si ellos nunca han sido buenos ni de buen corazón, no esperemos que en ese ambiente se desarrolle la gratitud, porque donde crece el quicuyo, ahí no puede crecer las orquídeas. Bien, le dejo sus palabras finales, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Contento, agradecido. Yo creo que ha sido un espacio de diálogo, incluso uno de los momentos tristes y violentos y fuertes que es primera vez que le voy a revelar ante las cámaras, sobre todo para que la gente no tenga miedo. Estamos en un momento, sí, de inseguridad, de violencia y todo, pero yo soy un resucitado de la violencia y no tengo miedo. Y si me vuelve a pasar, me vuelvo a parar con fuerza, porque así somos los azogueños y los cañarejos. Somos valientes y ni nos doblegan con el arma, con el secuestro, con la amenaza, con nada. Nadie nos puede doblegar nuestro anhelo de paz, de solidaridad y de dignidad. Eso somos y seremos siempre. Muchísimas gracias al doctor Trotsky Serrano, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena noche.